Señora, tiene que relajarse un poco más para que yo pueda entregarme plenamente a usted. La voz del hombre, en la oscuridad, era grave y húmeda. Las gruesas cortinas del dormitorio no permitían ni un rayo de luna, pero su calor ardiente trepando por mi cuerpo me estimulaba más claramente que la vista. El olor a piel de un hombre que no era mi esposo era un aroma agrio y a la vez vertiginoso, como el de una bestia. Silencio. ¿Y si él nos escucha desde fuera? Que escuche. ¿Acaso no fue esta la idea del señor Fernando? Esta noche, el dueño de su cuerpo no es el dueño de la casa, sino yo. Era una declaración descarada y arrogante, pero no pude replicar. Cuando su brazo firme me envolvió la cintura, no tuve más remedio que aferrarme a él como alguien que pende de un precipicio. Era la habitación a la que había entrado convenciéndome una y otra vez de que era un acto mecánico para concebir un hijo, pero su tacto áspero sobre mi piel parecía haber quemado ya cualquier sentido de obligación. ¡Ay no! Demasiado. No se contenga. Si usted siente placer, será más fácil concebir. Míreme. Vea quién está dentro de usted ahora mismo. Su cabello mojado en sudor rozó mi cuello. Pude escuchar el hilo de mi razón tensarse y finalmente romperse. Una ola de pasión que nunca había sentido en más de 10 años de matrimonio con mi esposo, una ola ardiente que nunca supe que existía, me recorrió de los pies a la cabeza. El placer, mezclado con vergüenza y culpa, era dulce como el veneno. Pensar en mi esposo sentado en el salón, a solo una puerta de distancia, me hacía palpitar el corazón hasta reventar. Llame mi nombre, soy el que será el padre de su hijo, debería hacer eso al menos. A la exigencia de este hombre joven que dominaba mi cuerpo mientras jadeaba, abrí los labios como poseída. El poder irresistible, la fuerza arrolladora de este macho, hizo añicos la máscara de señora respetable. Esa noche, por fin, yo estaba renaciendo como mujer, sin saber que era el comienzo de una ruina atroz. Bienvenidos. Sus cálidas suscripciones y me gusta se unen para crear mejores historias. La emoción preparada por corazón madurado. Recíbala antes que nadie. Bien, aquí comienza la historia de hoy. Me llamo Elena. Este año cumplo 45 años y soy la esposa de Fernando, un magnate de la construcción que es la envidia de todos. Sin embargo, detrás de esa ostentosa tarjeta de presentación, cargaba con el estigma de ser una pecadora, recriminada de por vida por mi suegra por no poder darle un hijo. Mi esposo, Fernando, era muy bueno para los negocios, pero genéticamente no podía concebir. Ocultando estrictamente este hecho, mi familia política me endilgaba toda la culpa. Cariño, mi madre ha encontrado hasta un herbolario milagroso. Estoy agotada de tomar medicinas y de ir a médicos. ¿Y qué quieres que haga? Si dicen que es tu culpa, ¿no podrías aguantar un poco? Yo también estoy desesperado. Mi esposo era un hombre de negocios extrovertido, pero en casa era un hombre pusilánime que temblaba ante la más mínima palabra de su madre. Temiendo que su infertilidad se hiciera pública, bebía hasta emborracharse todas las noches y desquitaba su frustración conmigo. Nuestra relación matrimonial se había convertido hace mucho tiempo en un témpano de hielo, mucho peor que una simple fachada. Fue entonces cuando un día mi esposo me entregó un sobre con los ojos inyectados en sangre. Esta es la última opción. Lo sabes, ¿verdad? Dicen que es bastante común hoy en día. La confidencialidad está garantizada. ¿Qué es esto? ¿Padre sustituto? ¿Estás en tus cabales? Cállate. Mi vida está en juego. Mi madre quiere un nieto de pura estirpe, de buen linaje. La inseminación artificial de la clínica deja registro. No sirve. Tienen que hacerlo de manera natural, directamente, para evitar problemas. Me quedé atónita. ¿Un vientre de alquiler? Nunca imaginé que algo propio de otra época ocurriría en el siglo XXI. En el dormitorio de mi propia casa. Pero ante la insistencia gélida de mi suegra y el silencio cobarde de mi esposo, no tuve otra opción. Si tan solo pudiera escapar de esta presión infernal, estaba dispuesta a darle la mano hasta al diablo. Pocos días después, era una tarde de lluvia torrencial. Sonó el timbre, la puerta principal se abrió y un hombre entró. Un joven alto con un chubasquero negro mojado por la lluvia. Él era Raúl. Buenas tardes, soy Raúl, me quedaré a vivir aquí a partir de hoy. Su apariencia al quitarse el chubasquero fue impactante. Un físico musculoso, curtido por el ejercicio, piel morena y sobre todo,
una mirada brillante como la de una bestia hambrienta, un macho en su máxima expresión, en marcado contraste con el vientre abultado de mi esposo Fernando. Mi esposo carraspeó, tratando de parecer digno mientras lo recibía, pero lo vi, la inferioridad que sentía mi esposo y la sutil tensión. Habrás estudiado el contrato, ¿no? Solo hasta que se confirme el embarazo. Durante ese tiempo vivirás en la casa de huéspedes y solo te acercarás a mi esposa en la fecha y hora estipuladas. ¿Entiendes? Sí, señor Fernando. No se preocupe. Haré mi función a la perfección, exactamente como me ordene. Raúl levantó ligeramente la comisura de sus labios y me miró fijamente. Su mirada era tan descarada que instintivamente tuve que ajustar la bata de seda que llevaba puesta. Parecía un leopardo acechando a su presa. Mi esposo pensaba que Raúl era solo una herramienta para hacer un hijo, pero yo intuí que este hombre era una chispa peligrosa que sacudiría por completo la vida de nuestra pareja. El día del primer encuentro fue el que mi esposo había fijado. Él se sentó en el sofá del salón, subió el volumen del televisor y no paraba de encender cigarrillos. Parecía incapaz de soportar ese tiempo que confirmaba su propia incompetencia. Yo me dirigí al dormitorio de invitados, donde me esperaba Raúl, como un prisionero siendo conducido al patíbulo. Al abrir la puerta, un extraño aroma me invadió. Raúl estaba recostado en la cabecera de la cama desabrochándose la camisa. ¿Ha llegado, señora? Parece que el señor Fernando está haciendo de guardia fuera, ¿verdad? No diga tonterías, y terminemos rápido. Esto es solo un trabajo. Mi voz temblaba. Raúl se levantó lentamente de la cama y se acercó a mí. Su enorme sombra me cubrió. ¿Un trabajo? Es la sagrada tarea de crear una vida. Además, agarró mi barbilla con fuerza y me miró a los ojos. La mirada de la señora no es la de alguien que viene a hacer un trabajo, es la mirada de una mujer hambrienta de soledad. Antes de que terminara de hablar, sus labios rudos silenciaron los míos. Fue una invasión violenta, sin cortesía ni protocolo, pero, patéticamente, mi cuerpo marchito reaccionó inmediatamente a esa brutalidad. El cuerpo de la señora es glorioso. Estaba tan agotado anoche que me apetecía un tónico como este. En la mesa del desayuno, la voz de Raúl era más que alegre, era descarada. Estaba sentado frente a mí, golpeando la cuchara con el cuenco, y bromeaba sin pudor. A su lado, mi esposo Fernando, ajeno a todo, revolvía su plato con cara de pocos amigos. El pie de Raúl rozó mi pantorrilla bajo la mesa. Estuve a punto de tirar los palillos que sostenía. Ah, me alegro de que le guste. Coma bastante. Oye, Elena, ¿por qué tienes la cara tan roja? ¿Estás enferma? Ante la pregunta de mi esposo, mi corazón dio un vuelco. El pie de Raúl, bajo el mantel, ahora se clavaba insistentemente en el interior de mi muslo. A pesar de esto, Raúl sonrió tranquilamente y le habló a mi esposo. Señor Fernando, no se preocupe. La señora goza de una salud excelente. Lo confirmé anoche. Su cuerpo está lleno de vitalidad. Solo yo entendí el doble sentido en esa frase. Mi esposo, pensando que se refería a que la preparación para el embarazo iba bien, asintió con una sonrisa amarga. Delante de mi esposo, mientras él miraba, otro hombre me estaba acosando, pero lo más terrible era el hecho de que mi cuerpo reaccionaba a ese acto audaz, incluso sintiendo miedo. Después de esa noche, Raúl cambió. El joven respetuoso del contrato había desaparecido, comenzó a comportarse como el dueño oculto de la casa. Las instrucciones de mi esposo de que se quedara solo en el ala de invitados fueron ignoradas hace mucho tiempo. Paseaba descaradamente por el salón y entraba en la cocina después de ducharse con el torso desnudo para beber agua. Raúl, por favor, vístete bien. ¿Qué pasa si te ve mi esposo? ¿Y qué? Él no puede decirme nada. Sin mí, no podrá ver el linaje que tanto desea. El poder se ha invertido, señora. Raúl cerró la puerta de la nevera y me acorraló contra la pared. Era pleno día, y la señora de la limpieza podría entrar en cualquier momento. Además, no soporto verlo solo de noche. Me sabe a poco. A usted le pasa lo mismo, ¿verdad? Me desea también de día. Su respiración caliente me rozó la oreja. La razón, que debía negarse, se disolvió impotente ante el ardiente instinto. Parecía disfrutar de mi resistencia. Al verme negar con la cabeza, pero aún así aceptar sus caricias, puso una expresión de triunfo. Días después, mi esposo se fue de viaje de negocios.
La casa vacía se convirtió por completo en el mundo de Raúl. Yo estaba doblando la ropa en el cuarto de la lavandería. Entre el zumbido de la lavadora, escuché el sonido de la puerta cerrándose con llave. Te dije que no entraras aquí. Aquí. Tienes que sufrir doblando las camisas de tu esposo, que solo es un cascarón. ¿Qué tiene de bueno un hombre así? Raúl se acercó a grandes zancadas y me levantó, colocándome sobre la lavadora. La vibración de la máquina en marcha se transmitió por mi trasero a todo mi cuerpo. El cuarto de lavandería estrecho, la ropa tendida y el joven macho frente a mí. Todo era irreal. Divórciate. Usa al niño como excusa para irte de esta casa. Vive conmigo. ¿Estás loco? Solo tenemos un contrato. Terminará en cuanto nazca el niño. ¿De verdad? Tu cuerpo ya me recuerda. Con ese cuerpo viejo, tu esposo ya no puede satisfacerte. Sus palabras se clavaron en mi pecho como un puñal. Quería negarlo, pero lamentablemente era la verdad. Con el pozo que había estado seco durante 10 años, ahora lleno de agua, mi sed se volvió incontrolable. Él atacaba sin descanso mi eslabón más débil, escarbando. La mano de Raúl se deslizó bruscamente bajo mi ropa. Una excitación más intensa que la vibración de la lavadora me recorrió la columna vertebral. Mordí mis labios tratando de ahogar un gemido, pero Raúl me poseyó con una intensidad que me obligó a abrir la boca. «¡Ay, por favor!», grita. «¿Por quién te contienes? El señor Fernando no está». El sol de la tarde se filtraba por las rendijas de la ventana e iluminaba. La silueta de 2 personas enredadas en un rayo de luz mezclado con polvo era a la vez depravada y hermosa. En ese instante, me di cuenta. Yo no estaba usando a este hombre. Él me estaba devorando por completo. Por la noche, mi esposo regresó antes de lo previsto. Su expresión al entrar por la puerta principal era sombría. «¿Qué has estado haciendo? No contestabas al teléfono». «Ah, solo estaba cansada y me dormí un poco». «¿Por qué has vuelto tan pronto? Mi madre ha venido». Vio a ese Raúl haciendo ejercicio sin camiseta en el jardín. «Qué vergüenza. Contrólale un poco». La irritación de mi esposo me encendió, pero me contuve. En ese momento, Raúl bajó las escaleras del segundo piso. Parecía recién duchado, sacudiéndose el cabello mojado, y me guiñó un ojo. Esa mirada descarada decía: «Cállate si no quieres que nuestro secreto sea descubierto». «Señor Fernando, ¿ha llegado?» «Ah, es que la señora no se encontraba bien esta tarde, así que le di un masaje en los hombros. Espero que se encuentre mejor». Sentí que mi corazón se detenía. La mirada de mi esposo se dirigió a mí, desconfiada. ¿Un masaje en los hombros? No, no es nada. Solo tenía un nudo. Al verme balbucear, una sonrisa sutil se dibujó en la boca de Raúl. Estaba disfrutando de esta corriente de tensión que fluía entre mi esposo y yo, y de la ventaja que él había tomado. Este hombre no había venido simplemente a prestar su semilla. Era un depredador que había venido a devorar nuestra vida de pareja. No, mi vida por completo. Pero yo ya había caído tan profundamente en la trampa que no podía sacar el pie. Mire, es clara, ¿verdad? 2 rayas. En el frío suelo de baldosas del baño, el test de embarazo que Raúl me tendía mostraba 2 rayas rojas tan claras como una mancha de sangre. Mis manos temblaban como hojas y apenas podía respirar. Más que alivio por haberlo logrado, me invadió el terror de haber cruzado un punto de no retorno. Raúl se acercó por detrás de mí, que estaba sentada en el suelo, y pegó su pecho a mi espalda sudorosa y pegajosa. «Realmente ha funcionado. Felicidades, señora. ¿O debería llamarla la madre de mi hijo a partir de ahora? Mi semilla ha echado raíces dentro de usted, muy profunda y fuerte». Su gran mano acarició mi bajo vientre a un plano, con ternura, pero con una posesividad absoluta. Parecía un conquistador confirmando su territorio. Su presencia firme que sentía en mi espalda me ponía más nerviosa. Incluso en el momento de confirmar el embarazo, este hombre me trataba como a una mujer. «Con esto, el contrato ha terminado. Ahora tú tienes que terminar. Esto es solo el comienzo. Tendrá náuseas matutinas, la barriga le crecerá. Yo, el padre del niño, debo cuidarla de cerca. ¿Qué va a saber su esposo, que es solo un cascarón? Yo soy el que mejor conoce los cambios en su cuerpo». Raúl me mordisqueó el lóbulo de la oreja y susurró. Sentí escalofríos,
pero también una extraña comodidad ante sus palabras que no podía refutar. Mi esposo veía mi cuerpo como una máquina defectuosa para dar a luz, pero Raúl había explorado y adorado cada rincón de mi cuerpo. No lo olvide, este niño no es de la sangre del señor Fernando, es de mi sangre. Es el resultado de nuestro sudor y aliento mezclados cada noche. En el espejo, estábamos enredados como amantes, o mejor dicho, como cómplices. Mientras sus labios calientes bajaban por la línea de mi cuello, apreté el test con una mente aturdida. La semilla del pecado había germinado, pero ese pecado era demasiado dulce. La noticia del embarazo convirtió la casa en un ambiente festivo, pero esa celebración no era para mí. Mi suegra llegó corriendo, casi rompiendo la puerta principal. ¡Ay! No era mía. No, mi joya. Por fin lo has logrado. Lo sabía. Deberíamos haber cambiado el método antes. Mi suegra apenas me cogió la mano, y enseguida se dedicó a acariciar mi vientre, desbordada de emoción. A su lado, mi esposo Fernando se encogía de hombros, con una expresión de triunfo. Daba risa verlo actuar como si él hubiera sido el responsable. Madre, ¿vio? Yo lo hice. Todo estaba planeado. Ahora es solo cuestión de tiempo. En su conversación, yo no existía. Yo era simplemente el recipiente que contenía a su preciado nieto. Entonces, Raúl salió de la cocina con una bandeja de fruta. Las venas de su brazo, con las mangas de la camisa remangadas, estaban tensas. ¿Ha llegado, presidenta? Tomen algo de fruta. Elegí la más fresca para el bebé en su vientre. Sí, hijo. Te has esforzado mucho. Me gustó desde el principio. Pareces fuerte. Si esto tiene éxito, te recompensaré generosamente. No te preocupes. Mi suegra lo miró como si fuera un semental, soltando una sonrisa de satisfacción. Pero yo vi cómo la mirada de Raúl se enfriaba por un instante. No era un hombre que vendía su semilla por unos cuantos billetes. Era un hombre con orgullo y ambición. Sus labios se torcieron ante la actitud condescendiente de mi suegra y mi esposo. Esa noche, mi esposo, ebrio, se durmió de buen humor. Yo no podía conciliar el sueño y salí al salón. En la cocina, a donde fui a beber agua, Raúl estaba sentado a la mesa bebiendo vino. Solo la luz de la luna lo iluminaba en la cocina a oscuras. ¿Qué hace despierta? Ahora que el embarazo está confirmado, ¿no debería prepararse para irse? Mi esposo le dará el dinero acordado. ¿Irme? La señora es muy cruel. ¿Soy un caballo de batalla al que se desecha? Raúl dejó la copa de vino bruscamente y se levantó. Cada vez que se acercaba, la amenaza de una bestia me oprimía. Sé que ese estúpido de tu esposo y esa vieja me tratan como ganado. ¿Sabes por qué lo aguanto? Me acorraló en la esquina de la mesa. Su muslo firme se interpuso entre mis piernas. Una distancia inevitable, una distancia peligrosa. Es por usted. Y por mi hijo. Este no es nuestro hijo, es el hijo de esta familia. No se confunda. Los confundidos son ellos. ¿No sabe que la sangre es más espesa que el agua? ¿A quién cree que se parecerá este niño cuando nazca? ¿Al señor Panzón? ¿O a mí? Sus palabras dieron en el clavo. Si el niño nacía idéntico a Raúl, se avecinaba un desastre que era terrible solo de imaginar. No me voy. No puedo irme. Si me voy de aquí, podría correrse la voz en el vecindario sobre quién es el verdadero padre de este niño. ¿Qué dice? ¿Está loco? ¿Me está chantajeando? ¿Chantaje? Es amor. Usted sintió la soledad cuando su suegra y su esposo se reían esta tarde, ¿verdad? Solo yo la he tratado como a la protagonista. Raúl deslizó su mano por los botones sueltos de mi pijama. A diferencia de hace unos días, su tacto se sentía más cauteloso y tierno, quizás debido a la vida en mi vientre. Mis sentidos, agudizados por el embarazo, estaban alerta a cada caricia suya, así que no me eche. El verdadero cabeza de esta casa soy yo a partir de ahora. Él se tragó mis labios. La razón que debía resistirse estaba paralizada. Y abracé su cuello con mis brazos. Tuve la ilusión de que el bebé en mi vientre se agitaba, la casa de mi esposo, el dinero de mi esposo, la posición de ser la esposa de mi esposo. Todo estaba siendo lentamente consumido por este joven invasor. Pero lo más aterrador era que yo estaba empezando a disfrutarlo. Señora, tiene las piernas muy hinchadas. Si la circulación no es buena, es malo para el bebé. Debería ayudarla a relajarse. En el sofá del salón, mi vientre abultado estaba cubierto con una manta.
Raúl se arrodilló en el suelo y colocó mis pies sobre sus muslos. Mi esposo Fernando estaba sentado justo enfrente de mí, en la mesa, trabajando con su portátil y hablando por teléfono. La mano áspera y caliente de Raúl pasó de mis tobillos a las pantorrillas y luego se deslizó bajo la manta. Ahí no, mi esposo está hablando por teléfono. Tiene los músculos muy tensos. Hay que presionar aquí para que usted se sienta cómoda. Sus dedos presionaron firmemente un punto sensible, bajo el pretexto de estimular los ganglios linfáticos. Una punzante sensación de placer recorrió mi columna vertebral hasta el cerebro, a una distancia en la que mi esposo solo tenía que girar la cabeza para vernos. Ese terror al borde del precipicio hizo que mis sentidos explotaran. Raúl echó un vistazo rápido a mi esposo y audazmente se llevó mis dedos del pie a la boca y los mordió suavemente. Tuve que agarrar un cojín para ahogar un grito. Sí, doctor Torres. Tienes que conseguir este contrato de licitación a toda costa. Entendido. Cuelgo. Justo cuando mi esposo colgó el teléfono y giró la cabeza, Raúl estaba masajeando mi pantorrilla con una expresión de inocencia. Su tranquila actuación me dio escalofríos, pero lo más aterrador fue el instinto depravado que sentí. Añoranza en cuanto la mano de Raúl se separó. A los 7 meses de embarazo, mi vientre estaba enorme y el equilibrio de poder en la casa había cambiado por completo. Raúl controlaba cada uno de mis movimientos, bajo el pretexto de ser el encargado, la dieta, el ejercicio, incluso la música prenatal. No había nada que no pasara por sus manos. Mi esposo Fernando era solo una máquina de hacer dinero, y el que actuaba como verdadero cabeza de familia y padre era Raúl. Era una tarde de fin de semana. Como me daba pereza ir a la clase de yoga para embarazadas, estaba estirando en la alfombra del salón. Raúl se acercó y se colocó detrás de mí de forma natural. La postura está mal. Tienes que abrir más la pelvis para que el bebé baje más fácilmente. Permítame ayudarla. Se pegó a mi espalda. Sus manos se posaron en mi cadera y separó mis rodillas. Era la llamada postura de la mariposa, pero con su respiración áspera en mi cuello, ya no era yoga. Mi pecho hinchado se presionó contra su pecho firme, y el calor de su cuerpo se transmitió descaradamente a través de mi delgada ropa de yoga. ¿Lo siente? ¿Cómo se mueve nuestro hijo? Está pateando de alegría porque su padre lo está abrazando. Raúl, suélteme. Si mi esposo lo ve, que vea. Él ni siquiera sabe cómo tratar su cuerpo. Él no puede imaginarse lo hermosamente abierta que está su pelvis ahora. Fue entonces. Se escuchó el sonido de la cerradura de la puerta principal, y mi esposo entró. Regresando del trabajo antes de lo habitual, mi esposo se detuvo al vernos enredados en medio del salón. ¿Qué están haciendo ustedes dos? La voz de mi esposo estaba afilada. Intenté zafarme apresuradamente, pero Raúl me abrazó la cintura con más fuerza y levantó lentamente la cabeza. ¿Ha llegado? La pelvis de la señora estaba muy rígida. Estaba ayudándola con los estiramientos de expansión de la pelvis para evitar un parto difícil. ¿Estiramientos? ¿Eso es un estiramiento? ¿No están demasiado pegados? La mirada de mi esposo brillaba con sospecha. Finalmente, incluso este hombre, ciego por el dinero, había detectado algo extraño. Sentí que mi corazón iba a explotar. Pero Raúl no parpadeó y soltó una risa burlona. Señor Fernando, está sensible. Todo esto es para un parto sin problemas. ¿O prefiere hacerlo usted mismo? ¿Tiene un certificado de masaje para embarazadas? ¿Qué modales son esos, idiota? Solo cumplo con el contenido del contrato. Proteger a la madre por encima de todo, hasta que dé a luz a un niño sano. ¿Lo ha olvidado? Ante la actitud imperturbable de Raúl, mi esposo se quedó en silencio. Raúl conocía demasiado bien el punto débil de mi esposo, el problema del hijo. Mi esposo resopló y se fue al dormitorio. Al oír el golpe de la puerta, me desplomé. Lo está haciendo a propósito, ¿verdad? ¿Qué pretende al provocarlo? Es divertido. Y debe saber quién es el verdadero dueño. No tenga miedo. Mientras haya un rehén en su vientre, él nunca podrá echarnos. Raúl besó mi vientre abultado. Su imagen era a la vez sagrada y demoníaca. Esa noche ocurrió un incidente. Me desperté sedienta y salí a la cocina, pero la puerta del dormitorio principal estaba ligeramente abierta y escuché la voz de mi esposo hablando por teléfono. Sí, doctor Torres. Soy yo. Lo que hablamos la otra vez. La prueba de ADN. Sí.
Prepáralo para que se haga justo después del nacimiento. No estoy tranquilo. La mirada de ese bastardo me molesta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi esposo estaba preparando una prueba de paternidad. Si se descubría que el niño solo tenía mis genes y los de Raúl, la relación de nuestro matrimonio, más allá del contrato de paternidad sustituta, llegaría a su fin. No, todas las exigencias que Raúl había hecho utilizando al niño como excusa, saldrían a la luz. Sostenía el vaso de agua con manos temblorosas y me di la vuelta, cuando alguien me agarró en la oscuridad. Era Raúl. Estaba sentado en la silla de la cocina, observándome en la penumbra. ¿Lo ha escuchado? ¿Prueba de paternidad? Raúl, ¿qué vamos a hacer? Si él se entera. Cálmese, señora. Es malo para el embarazo. Raúl me abrazó el hombro tembloroso y me susurró al oído. Su voz era escalofriantemente tranquila. Dejemos que haga la prueba. El resultado se puede cambiar. ¿De quién dije que era hijo? Mi madre solía ser enfermera en el laboratorio de un hospital universitario. Sus ojos brillaron siniestramente en la oscuridad. Y si el señor Fernando ha empezado a sospechar así, nosotros tampoco podemos quedarnos quietos. Es hora de aislarlo en esta casa, de hacerle creer que está completamente loco. Raúl desabrochó mi camisón y hundió sus labios en mi pecho con codicia. Esta noche, venga a mi habitación. Haré que grite tan fuerte que su esposo pueda oírlo. Sentí que me subía a un tren destinado al desastre. Los frenos estaban rotos, y el volante estaba en manos de una joven bestia enloquecida. Entre el placer y el miedo irresistibles, no tuve más remedio que abrazar su cuello. Señor Fernando, ¿tomó sus medicamentos? Últimamente olvida las cosas y ve cosas que no existen, ¿verdad? El aire en el salón era pesado. Raúl tenía una expresión de preocupación, pero en su mano sostenía los suplementos vitamínicos que mi esposo Fernando tomaba a diario. Mi esposo miró a Raúl con los ojos inyectados en sangre. De hecho, Raúl había estado reemplazando a escondidas los tranquilizantes de mi esposo durante varios días. Mi esposo se ponía cada vez más sensible. Se enfurecía por nimiedades y se aislaba. Usted manipuló mi estudio. ¿Dónde ha escondido esos documentos? Usted me robó la llave de la caja fuerte. Basta de tonterías. Va a asustar a la señora. ¿No piensa en el bebé? La llave está en el bolsillo de su pantalón, ¿no es así? Mi esposo hurgó en sus bolsillos con torpeza, y un manojo de llaves cayó al suelo con un tintineo. El rostro de mi esposo se puso rojo y luego pálido. Raúl sonrió burlonamente y chasqueó la lengua. Tesca, tesca. ¿Ya tiene demencia alcohólica? Señora, la acompañaré al dormitorio principal. No es bueno para el bebé estar cerca de este hombre enloquecido. Raúl me abrazó por la cintura, delante de mi esposo, de forma descarada, profunda e íntima. Cada vez que sus dedos se hundían en mi costado, sentía un extraño escalofrío. Mi esposo temblaba, pero incluso los empleados de la casa ya lo trataban como un loco. El poder de la casa había pasado a Raúl. Esa noche, un tifón tocó tierra. Las ventanas vibraban como si fueran a romperse, y cada vez que caía un rayo, el salón se iluminaba como si fuera de día y luego se oscurecía de nuevo. Faltaban 2 semanas para la fecha prevista de parto, pero mi vientre se tensó, y mi cintura me dolía como si fuera a romperse. ¡Ay, mi vientre! Me duele mucho. Gemí y me revolví en la cama, cuando la puerta se abrió de golpe. Mi esposo, oliendo a alcohol, entró. Sostenía un palo de golf. Todo es por tu culpa. Mi vida se torció desde que trajiste a ese tipo a casa. ¿Ese bebé en tu vientre es mío? ¿Eh? Dime, cariño, ¿qué haces? Cálmate. Me duele el vientre ahora mismo. Cállate. Sé que te acostaste con él. ¿Creías que no lo sabría? Acabaré con esa sucia semilla hoy. Mi esposo levantó el palo de golf. En mi terror, ni siquiera pude gritar cuando alguien agarró la muñeca de mi esposo en la oscuridad. Suéltame. Era Raúl. Un relámpago iluminó su rostro, una expresión distorsionada por la ira, como la de un demonio. Raúl tiró a mi esposo al suelo como si fuera un bulto. Mi esposo cayó con un golpe. Te dije que si tocabas a mi mujer y a mi hijo, te mataría. Raúl gruñó. Mi esposo retrocedió, aterrorizado. En ese instante, un líquido caliente brotó entre mis piernas. La bolsa se había roto. Raúl, me duele. Creo que va a salir. Un dolor extremo me golpeó la parte inferior del cuerpo.
Raúl inmediatamente pateó a mi esposo, lo apartó y corrió hacia mí. Elena, mantente despierta. Mírame. Por primera vez, me llamó por mi nombre y no por señora. Con habilidad, me quitó la ropa interior y comprobó mi estado. Sus manos eran rápidas, pero serenas. Se ha roto la bolsa. No hay tiempo para ir al hospital. Las carreteras estarán inundadas por la tormenta. Tiene que nacer aquí. Yo lo asistiré. ¿Qué dice? Elena, dentro de mí. Cuando mi esposo, acorralado en la esquina, intentó levantarse, Raúl lo reprendió fríamente. Piérdase. No tiene derecho ni a cortar el cordón umbilical. Traiga agua caliente y toallas, ahora mismo. Ante su carisma abrumador, mi esposo, como hipnotizado, salió tambaleándose de la habitación. En la habitación solo quedamos Raúl, yo y el fuerte sonido de la lluvia. Tengo miedo. Siento que voy a morir. Los dolores de parto eran insoportables. Agarré el brazo de Raúl con fuerza hasta el punto de romperlo. Raúl apartó mi cabello empapado en sudor y me besó los labios. Un beso extraño, mezclado con dolor y placer, terror y alivio. No vas a morir. Yo estoy aquí. Es nuestro hijo. Lo asistiré yo mismo. Empuja, Elena. Empuja hacia abajo. Raúl abrió mis piernas y las colocó sobre sus hombros. Era la postura más vergonzosa y expuesta, pero en ese momento, él era mi único salvador. Eso es, ya veo la cabeza. Solo un poco más. Apriétame como lo hacías cuando teníamos intimidad. Su exhortación obscena me hizo reaccionar. Grité y usé mis últimas fuerzas. Un llanto más fuerte que el sonido de la tormenta llenó la habitación. Ha salido. Es un niño. Un macho fuerte, idéntico a mí. En las manos de Raúl, el bebé, aún cubierto de sangre, fue colocado sobre mi pecho incluso antes de cortar el cordón. Mi esposo Fernando, que entraba con agua caliente, se quedó paralizado al ver la escena. Raúl, con las manos manchadas de sangre, sonrió triunfalmente hacia mi esposo, que estaba de pie en la puerta. Señor Fernando, pase. Nuestro hijo ha nacido. La vida que usted tanto deseaba, pero que no podía tener. Mi esposo dejó caer la palangana que sostenía. Con el tintineo, el agua caliente empapó el suelo. La desesperación de mi esposo, el éxtasis de Raúl y mi respiración exhausta llenaron la noche de tormenta de forma extraña. Esto no fue un parto, sino la culminación de una usurpación perfecta. Señor Fernando, qué buen día hace hoy. Debería salir a dar un paseo. Ah, ya no es el señor Fernando, ¿verdad? Debería llamarle abuelo. En el salón, donde entraba una luz solar suave, mi esposo Fernando, sentado en una silla de ruedas, tenía la cabeza inclinada sin fuerzas. Detrás de él, Raúl le ajustaba cuidadosamente el babero. La conmoción de esa noche de tormenta, 3 años atrás, hizo que mi esposo sufriera un derrame cerebral y quedara paralizado. El médico dijo que, aunque no podía hablar ni moverse, su cognición y audición estaban intactas. Eso no era una bendición para mi esposo, sino un castigo. Raúl, límpiate la baba. Ay, mi Fernando, qué desaliñado estás. ¿No te da vergüenza delante de tu nuera? Raúl limpió rudamente la boca de mi esposo con un pañuelo. Los ojos de mi esposo rodaron de rabia, pero todo lo que pudo hacer fue emitir sonidos como de animal. ¿Qué dice? ¿Qué gracias? No es nada. Yo soy el pilar de esta casa. Tengo que hacer esto. Yo observé la escena sentada en el sofá, bebiendo vino. Culpa. Al principio la sentí. Pero cada vez que veía a mi hijo, Adrián, revolotear a mis pies, y cada vez que veía a Raúl, que me llevaba al éxtasis todas las noches, ese sentimiento se desvanecía. Mi suegra murió de rabia 1 año después del nacimiento de su nieto, y toda la herencia restante pasó a manos de Adrián, el heredero legal. Por supuesto, los que gestionaban esa fortuna éramos su tutora, yo y Raúl. Raúl giró la silla de ruedas de mi esposo para que mirara la alfombra donde jugaba Adrián. Adrián era sano y vigoroso, idéntico a Raúl. Mire, qué inteligente es Adrián con sus bloques. Una lucidez que nunca podría haber salido de sus genes. Raúl se sentó a mi lado y puso su mano en mi muslo de forma natural. Los ojos de mi esposo se fijaron en nosotros. Raúl disfrutó de esto y comenzó a desabrochar los botones de mi blusa uno por uno. Raúl, el niño está aquí. Y él nos está mirando. El niño está concentrado en su juego. No se da cuenta.
Y este hombre tiene que ver, tiene que presenciar su incompetencia y mi capacidad. Esa es la única razón por la que sigue vivo. La mano de Raúl se deslizó sin dudar bajo mi falda. La intimidad descarada a plena luz del día. En el salón, frente a mi esposo en estado vegetativo. Este era el juego más emocionante que disfrutábamos. Los ojos de mi esposo temblaban violentamente. Pero Raúl me besó los labios sin importarle. Es demasiado intenso. ¿Te gusta, verdad? Sé honesta. Es un mundo aparte de cuando estabas con el viejo. La lengua de Raúl lamió el lóbulo de mi oreja y susurró. No evité la mirada de mi esposo y abracé el cuello de Raúl. Una lágrima resbaló por el ojo de mi esposo. No era una lágrima de tristeza, sino de derrota y humillación absolutas. No llore. Fernando, usted ha conseguido el hogar feliz que siempre soñó. Una esposa hermosa, un hijo sano y un padre sustituto de confianza. Raúl soltó una risa burlona y me tumbó en el sofá. Mientras su cuerpo robusto me cubría, mi esposo, en el rincón del salón, existía simplemente como un mueble, como un telón de fondo. Al terminar el acto, Raúl se arregló la ropa y se acercó a mi esposo en la silla de ruedas. Y en el oído de mi esposo, solo audible para él, gruñó en voz baja. Por cierto, ¿la prueba de ADN? La quemé. ¿Tiene curiosidad? Adrián es mi hijo. 99,9% de compatibilidad. Tu semilla estaba podrida desde el principio. Así que vive mucho tiempo y mira cómo mi hijo se traga esta casa. El rostro de mi esposo se puso rojo inyectado en sangre. Y luego, con un gorgoteo, su cabeza cayó a un lado. No sabíamos si se había desmayado o si realmente había perdido la cabeza, pero no importaba. Cariño, Raúl, es hora de que el autobús de Adrián lo traiga del jardín de infancia. Vamos juntos, cariño. Raúl me llamó cariño. Era un apelativo demasiado natural. Salimos de la puerta principal, tomados de la mano, dejando a mi esposo desplomado en la silla de ruedas. El sol de la tarde nos bañaba, bendiciendo nuestro futuro, o el de nosotros dos. Antes de que la puerta se cerrara, miré hacia atrás por última vez. La oscuridad comenzaba a caer, y las ruedas de la silla de ruedas brillaban bajo la luz del sol. Parecían barrotes de prisión. Cerré la puerta sin arrepentimiento. ¡Pum! Con el sonido pesado de la puerta, el peligroso trato con el padre sustituto había terminado en una victoria perfecta. Ahora, el dueño de esta casa y el dueño de mi cuerpo es, y será para siempre, solo Raúl. Si disfrutaron de la historia, un me gusta y un comentario de apoyo son una gran motivación para mí. No se vayan sin dejar un rastro de ánimo. Siempre estaré a su lado, leyéndoles las alegrías y las penas de la vida. Cuídense.